las redes sociales también tienen cosas maravillosas. Son una herramienta de investigación grandísima y de complemento de investigaciones. El domingo pasado apenas tuve una muy buena experiencia. Publiqué una columna aquí en la revista Semana, para los colegas internacionales, es una revista en Colombia de actualidad, que publiqué una columna en donde hablaba de las visitas a la casa presidencial de uno de los involucrados en el escándalo de Odebrecht, que se llama Roberto Prieto, que fue gerente de la campaña del presidente Santos en el año 2014. Y habíamos publicado ese calendario de las visitas y las fechas, y un lector, que además es un dirigente político, pero pienso que no por eso se puede descalificar su opinión, me escribió en Twitter: la visita del 20 de octubre coincide con la decisión del COMPES de aprobar una carretera que está en la mitad del conflicto, Ocaña-Gamarra. Y definitivamente era un dato muy importante. Yo no lo había encontrado en mi exploración, lo había publicado, pero no había cruzado eso, y él cruzó la información, y eso, digamos, permite concluir más cosas, y es muy importante. Los Panama Papers son inicialmente una filtración colosal, gigantesca. O sea, los archivos de una empresa, de una firma de abogados de Mossack Fonseca en Panamá, llegan a unos periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung, y ellos tienen un bloque de información enorme que comparten con otros periodistas del mundo para contextualizar y buscar información, es decir, darle valor agregado. No es que el papel en sí mismo sea la noticia, sino el contexto y lo que significa. Nosotros periodistas no podemos comprar huevos para vender huevos. Si tenemos huevos, entonces tenemos que cogerlos y combinarlos con papa y hacer una tortilla española, o hacer un omelette con queso. Todo. No resignarnos a que nosotros somos una correa de transmisión pasiva entre la fuente / filtrador y el público, sino que tenemos que agregar inteligencia y trabajo y rigor investigativo. Creo que los Panama Papers, a pesar de que mientras en mi vida de periodista, que ya completa 30 y tantos años, creo que Panama Papers ha sido la noticia que he visto más grande en el mundo, con más repercusión universal, o sea, surgida de una noticia. Pero creo que no está explotada toda, que todavía se podría buscar más, que no importa que haya de alguna manera pasado de moda, que nos muestra además de la casuística, de la corrupción y del ocultamiento de capitales que provienen de diferentes formas de corrupción. Uno, evasión de impuestos, y otro, pues el tránsito de sobornos y pago de coimas internacionalmente. Nos está mostrando un modus operandi. Basado en lo que hicieron en Panama Papers, se ha podido saber un poco cómo fue el procedimiento en el caso de los sobornos de la empresa constructora brasilera Odebrecht. Particularmente en el caso de Colombia, todavía hay un filón enorme para explotar. Cómo este dinero pasó por Suiza, por Andorra, llegó a Panamá, y cómo reingresó a Colombia a través de inversión, una parte de ello a través de inversiones en una empresa de Pacific. Todo eso está todavía por investigar. Y detrás de eso hay algo muy, muy interesante, que es que el viceministro Gabriel García, que confiesa haber recibido los 6.5 millones de dólares de ese soborno, pues necesariamente no los recibió para él solamente, que eso tiene que subir de ahí, y que es algo que tenemos que buscar. Eso encuentra gran ayuda también en las expresiones en redes sociales y en la forma de cruzar la información que hay ahí. Hace apenas 2 o 3 semanas, una periodista de Univisión Investiga, que trabaja con nosotros en Estados Unidos, encontró unas publicaciones de Instagram de un reloj de esos que se pone la gente para hacer ejercicio, que tiene la función de publicar en Instagram cuál ha sido el recorrido que hizo la persona, por ejemplo, que está trotando, de dónde salió y hacia dónde iba. Y siguió el Instagram de una señora durante un mes,
y encontró cuál era el recorrido, pero el punto interesante era el origen de su jornada de ejercicios. Y ese origen de la jornada de ejercicios estaba en una mansión en la zona de Coral Gables en Miami, una mansión de 16 millones de dólares. Y lo interesante es que la señora era la esposa del testaferro de Tarek El Aissami, el vicepresidente de Venezuela. Entonces, a partir de un pequeño dato en las redes sociales, se pudo encontrar muchas más cosas y, digamos, también nos crean posibilidad. Pero, en general, las redes sociales hay que oírlas también con un grado de alfabetismo grande, porque, como les decía, se han vuelto el terreno de grandes fanáticos, han buscado su reproducción a través de presuntos medios de comunicación falsos que siempre se presentan como si fueran una expresión periodística. Buscan los nombres, buscan la conformación formal como si fueran un periódico y resultan valiendo lo mismo que el medio formal. Hoy mismo hay una gran controversia en España porque descubrieron que el señor Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y gran constructor y contratista en todos nuestros países, tenía o había patrocinado con 300.000 euros a una publicación que se llama Diario Bernabéu, que parecía un periódico deportivo, pero que en realidad tenía el propósito de influir sobre las alineaciones del equipo, atenuar las críticas sobre el presidente, justificar la aparición o desaparición de jugadores en el elenco, en fin, muchas cosas muy interesantes. Y esto, pues, si pasa en el mundo deportivo, también pasa en el mundo político y todo. Pero también esto ha dado lugar a que los más escuchados o los más multiplicados o los de mayores tendencias son justamente los fanáticos. Se han ido formando sectas para todo, incluyendo la secta de los agnósticos. O sea, pero hay sectas profundamente religiosas, profundamente ateas, y por ejemplo, con el tema animalista, que es tan interesante y todo, también se está desbordando una cosa de humanización del animal peligrosa, que no se está viendo con sentido suficientemente crítico. O, por ejemplo, los veganos, tan respetable, que cada cual coma lo que quiera, pero no se puede volver la obligación. Hay una gran discusión en redes sociales que empezó hace unas 72 horas, que tiene que ver con un hecho que es entre gracioso y trágico. En un restaurante vegano en Tarragona, España, que se llama El Vergel, una señora fue expulsada porque alimentó a su bebé con un biberón. Ella alzó al bebé, le puso el biberón y vino un mesero y le pasó un papelito. Oiga, proteína animal no. Este es un restaurante vegano. No se sabía cuál era el origen de la proteína animal, si venía de vaca o mamá humana. Eso todavía es una incógnita que sigue. La señora dice en redes sociales y provoca una reacción masiva que se siente profundamente humillada por lo que le hacen en este restaurante, le hace el camarero en el restaurante vegano. Y el camarero, que resulta ser además uno de los dueños del restaurante. Bueno, les leo parte de los mensajes de la mamá. ¿Qué esperaba el camarero? ¿Que guardara el biberón como si nada? ¿Que acabara de darle el biberón a mi bebé en la calle? Y el camarero, y se reitera en muchos mensajes que se sintió profundamente humillado. El camarero, que es además uno de los dueños del restaurante, dice lo siguiente. Óiganlo bien, que es algo que explica pues los fanatismos. Dice primero que cada negocio tiene sus normas, toda esa cosa, y que ella no tiene que sentirse humillada, porque, esto lo estoy leyendo textualmente, las madres verdaderamente humilladas son aquellas violadas durante toda su vida para tener bebés
que son robados y descuartizados, para que los humanos les arrebatemos la leche que era para ellos. Estas madres realmente humilladas son las vacas, ovejas y cabras víctimas del biberón de su hijo. Eran simplemente unos pensamientos que quería compartir con ustedes sobre esta apasionante era de la posverdad en la que el periodismo investigativo está llamado a sobrevivir y a seguir investigando, porque a pesar de todo, la verdad seguirá siendo más importante que la posverdad. Y los hechos tienen que prevalecer sobre las religiones y sobre las ideologías. Muchas gracias.